Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos de la primavera. Comenzó la primavera para este año y debemos saber lo que Dios determinó para la primavera. Dios es Dios de tiempos proféticos que van sucediendo conforme a los tiempos o a las disposiciones que Dios ha determinado para cada generación. Nosotros vivimos en la generación del siglo XXI y debemos saber acerca del tiempo que nos toca vivir. Estamos en el tiempo del gran desarrollo de la sabiduría humana, la tecnología de la comunicación, y todo esto es conforme a la profecía. Cuando comienza un año, debemos conocer las estaciones del año. Dios comienza en primavera y por eso hablaremos de la primavera. Hablaremos del portal de la primavera. Un portal es una puerta que tiene que ver con el cielo. Es cuando Dios abre su puerta, la puerta de su cielo, y desciende para acercarse al hombre en la tierra. Por eso hay acercamientos a personas, a familias, a ciudades y naciones. Hoy hablaremos de este tema en su primera parte, el portal de primavera, porque la primavera ya comenzó y tenemos que conocer todo lo que nos enseñan las Escrituras conforme a los tiempos que ya estamos viviendo. Hay sucesos pasados, acontecimientos pasados que tenemos que traer al recuerdo para afirmarnos en fe y ver el futuro que Dios ha determinado para toda la humanidad. Dios es Dios de salvación. La tierra fue creada por Dios y la tierra fue creada para casa habitación del hombre, el ser humano. Dios creó a Adán y Eva y a través de Adán y Eva iba a haber procreación entre un hombre y una mujer. Solamente pueden haber hijos de esta manera. Dios estableció el matrimonio entre un varón y una mujer para que hayan hijos y poblaran la tierra. Pero ¿qué sucedió? El matrimonio de Adán y Eva pecaron. Por el pecado entró la maldición de la muerte eterna, la separación de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, se apartaron de Dios y entraron a otra dimensión, la dimensión de lo espiritual de Satanás. La serpiente antigua engañó a Eva, habían caído en el engaño. Desde entonces el hombre nace en la tierra apartado de Dios. Todo ser humano nace en condenación eterna aquí en la tierra. Nace en el pecado original cometido por Adán y Eva, nace en muerte espiritual. Por eso necesitamos la ayuda de Dios. Y es cuando Dios abre los cielos para que la bendición empiece a venir al planeta Tierra. Y Dios estableció dos estaciones importantes, la primavera y el otoño. Son los tiempos donde las puertas del cielo se abren y debemos conocer lo que ya sucedió en primaveras pasadas, lo que puede suceder en esta primavera y lo que va a suceder al futuro. Hablar de primavera son acontecimientos que tienen que ver con el ayer, pero hablar de el otoño son acontecimientos que tienen que ver con el futuro. Pero yo no puedo conocer el futuro sin saber lo que sucedió en el pasado y ubicarme en el tiempo de hoy, como es el siglo XXI. Por eso, bienvenidos a La Voz de la Alianza. Hoy estaremos hablando de las bendiciones de Dios en la primavera, que tiene que ver con la salvación a toda la humanidad. A esto vino Jesucristo. Cristo vino a salvar a todo ser humano en el planeta Tierra, hombre o mujer. Jesucristo vino para que toda persona pueda irse al cielo en vida eterna. A esto vino Jesucristo, a darnos la vida eterna. Solamente en Cristo
podemos salir de la muerte eterna y pasar a la vida eterna. Es la salvación que ofrece Dios cuando abre los cielos. Y hoy los cielos de salvación están abiertos desde que nació la iglesia cristiana hace 21 siglos atrás. Y cuando tenemos más luz, más revelación y más entendimiento de lo que es la salvación, es en primavera, es tiempo de luz. La primavera es un tiempo de mucha luz, es tiempo de alegría. Los animales cantan, los árboles se mueven, el viento también. Es un tiempo de mucho color, es un tiempo donde Dios se manifiesta en gozo y en alegría. Por eso vamos a hablar de todo ello. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Sí, hablar de portales es un buen tema, un bonito tema que no muchos lo comparten, porque es un tema que nos habla acerca del cielo. Los portales, un portal es una puerta, se puede decir, sobrenatural o transdimensional, ¿no? Donde vamos a decir espíritus o entidades, tanto buenas como malas, salen y entran. Y en la Biblia encontramos muchos portales, se refiere a lugares específicos, como por ejemplo está el portal de Betel, por ejemplo, donde Dios le habló a Jacob. Ese es un portal donde él vio una escalera que conectaba del cielo a la tierra y ángeles que subían y bajaban. Así que Betel es un portal, que de hecho Betel significa casa de Dios. Tenemos también el mismo Jerusalén, donde estuvo el templo, se convirtió en un portal también de bendición. Lo mismo podemos decir de el Monte Hermón, por ejemplo, es donde Jesús fue transfigurado, ¿no? Donde apareció Moisés y Elías en el Monte Hermón. Así que allí se abrieron los cielos también, y entonces descendieron Moisés y Elías para decirle al Señor Jesucristo, ya estás ahora sí por entregar tu vida por amor a todos. Y así tenemos otros portales como el monte Gerizim, por ejemplo, que es el monte de la bendición en Siquem, donde unas tribus allí hablaron las bendiciones que están escritas en la ley. Así que hay muchos portales en la Biblia. Belén fue otro también. Cuando nació Jesús, allí dice que los ángeles, es lo que vieron los pastores, ellos vieron toda una multitud de ángeles cantando y adorando al gran rey que había nacido sobre la tierra. Así que Belén también fue un portal que se abrió. Ahora también hay portales de maldición o portales demoníacos, ¿no? Como el caso más sonado pues sería Babilonia. Babilonia, que realmente empieza con la Torre de Babel, con Nimrod cuando hizo la Torre de Babel, y en toda la Biblia vamos a encontrar que en Babilonia, en Babel, bueno, hubieron espíritus contrarios a Dios, ¿no? Y por eso ese fue un portal de maldición, por decir algunos. Ese portal hasta los tiempos de hoy se siguen manifestando. Lo estamos viendo en tanta maldad en el hombre en la tierra. Claro, sí. Y Apocalipsis habla de Babilonia también. Así es. O sea que todo lo que aconteció en los tiempos de Babel, en los tiempos de Nimrod, todavía vamos a ver un cumplimiento hacia el futuro cuando Dios destruya a Babilonia. Así es. En un día, dice la Biblia, así lo es. destruirá. Sí, por eso hoy en día nuestros portales es el lugar donde estudiamos la palabra de Dios, donde oramos, como puede ser tu casa, tu habitación, un lugar en tu casa o en tu oficina, ¿no? En tu trabajo tú tienes un rincón, y ese se puede convertir en un portal de bendición, porque es allí cuando tú entras en la presencia de Dios que Dios abre los cielos y te da revelación, sabiduría, entendimiento. Muchas cosas suceden cuando estudiamos la Biblia y cuando oramos. Sí, por eso en la carta a los Hebreos está hablando aquí que ahora en el nuevo pacto tenemos acceso libre a el cielo. Dice el capítulo 10 de Hebreos,
Está hablando de el pacto que cualquier persona puede hacer cuando se arrepiente de caminar en pecado. Cuando una persona en la tierra se arrepiente y reconoce a Jesucristo, la obra de Cristo en la cruz del Calvario, cuando reconoce que el poder de su sangre le limpia de pecado, entra al reino de Dios y entra al nuevo pacto en la sangre de Cristo. A partir de ese momento hay un portal que va a abrirse y permanecerá abierto hasta que la persona parta con el Señor al cielo cuando Cristo regrese. Ahora, ¿cómo mantenemos nosotros ese portal abierto permanentemente? A través de la oración. Cuando un cristiano es aquel que ya renunció al pecado, se arrepintió y aceptó a Cristo. Por eso somos cristianos, porque hemos creído en la sangre de Cristo. Ahora caminamos de acuerdo a las enseñanzas de Cristo. Somos discípulos de Cristo. Por eso leemos la Biblia, creemos en la Biblia y actuamos conforme a las instrucciones de la palabra de Dios. Y aquí dice que hay un acceso permanente. Sí. Leamos lo que dice, por ejemplo, en el capítulo 10 de Hebreos. Está hablando de este pacto que hoy cualquier persona puede tener. No es el pacto que Dios estableció con Israel, es el pacto que Dios estableció con toda persona en la tierra que crea en Jesucristo. Recordemos que Jesucristo ya vino a la tierra hace 21 siglos, es historia. Pero cuando vino Jesucristo, pocos judíos creyeron en Él. Solamente 120 judíos estuvieron en Jerusalén al mandato de Cristo. Cristo resucitó de los muertos, se les apareció a 500 judíos. Lo vieron resucitados y les dijo, vayan a Jerusalén y esperen la promesa del Padre, que era la promesa del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, iba a guiar al ser humano en la tierra que creyera en Cristo Jesús. ¿Cuántos obedecieron las instrucciones? 120 personas. Eso está en el libro de los Hechos, capítulo 1. Estaban 120 orando cuando los cielos se abrieron. La oración abre los cielos. Es un portal. Abrir los cielos es abrir una puerta. Es el portal que se abre en el cielo. Y esto sucedió cuando oraron. Los cielos fueron abiertos en Jerusalén. 120 judíos creyentes en Cristo. Allí estaba el apóstol Pedro, los apóstoles de Jesucristo, estaba la madre de Jesús, María, estaban las hermanas de Jesús, estaban los hermanos de Jesús, estaban otras mujeres, aquellas mujeres que habían venido de Galilea y estuvieron en la muerte de Cristo en la cruz, viendo la muerte de Cristo. 120 personas, hombres y mujeres, creyeron en Jesucristo. Orando, los cielos se abrieron, hubo un portal y entonces descendió el Espíritu Santo para guiar al cristiano en la tierra. Entonces, a partir de ese momento, la oración abre los cielos. En cualquier lugar y en cualquier momento, un cristiano puede abrir los cielos. Entonces, no todos los judíos creyeron en Jesucristo. Por eso el Evangelio de Juan, capítulo 1, dice la Escritura, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero aquellos que sí le recibieron, ¿quiénes? Nosotros los gentiles le recibimos. Pocos judíos le han recibido, pero la gran mayoría somos gentiles que hemos recibido a Jesucristo. Entramos entonces a un nuevo pacto en la sangre que Cristo derramó en la cruz. Por eso somos hijos e hijas en el nuevo pacto. Y aquí está la bendición del portal que se abre cuando nosotros oramos a Dios, nos acercamos a Dios el Padre en el nombre de Jesús. Vamos a leer entonces Hebreos capítulo 10, versículos del 19 al 25. Así que
hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Aquí está lo que Dios demanda del cristiano: no dejar de reunirse para ser fortalecido en fe, para saber que a través de la oración tenemos acceso libre al cielo. Hay un portal que se abre en todo lugar y en todo momento, y solamente los cristianos verdaderos que han creído en la sangre de Cristo lo pueden hacer. Por eso tenemos que saber cómo abrir el portal del cielo, y la oración es fundamental para abrir los cielos. El propósito de Dios es la salvación. Hace 21 siglos Dios dio nacimiento a la iglesia con el propósito de predicar el evangelio de la salvación. Pero vamos a el registro histórico de la Biblia para entender cómo comenzó todo lo que hoy predicamos como iglesia en cuanto al evangelio a las naciones de la tierra. Todo tuvo un comienzo. Toda la tierra estaba contaminada por el pecado en tiempos pasados. Todas las naciones eran idólatras, adoraban dioses extraños. Algunos habían hecho dioses del sol, de la luna, las estrellas. El concepto del horóscopo es un concepto bíblico muy antiguo. La primera religión que el diablo establece en el corazón del hombre en la tierra es la adoración a los astros, la adoración a las estrellas, al sol, a la luna, y se establece todo un ritual de adoración, de creencias, que los astros tienen influencia sobre las personas en la tierra, en su nacimiento, en su vida, su futuro, su muerte, y entonces las personas caminan con amuletos del horóscopo, creyendo que esos dioses falsos le ayudarán en la tierra. Este es el gran engaño del enemigo. Todo esto está registrado en la Biblia. Por eso Dios abomina la idolatría, porque el engaño tiene que ver con demonios. Detrás de un ídolo, detrás de un amuleto, están los demonios. Y los demonios están para entrar al cuerpo humano. Buscan un cuerpo humano en la tierra para manifestarse, para poder hacer su obra destructiva. De allí tanta maldad en el ser humano. Pocos conocen de las obras de los demonios. Muchos están echándole la culpa de la maldad al hombre por el hombre mismo. El hombre tiene responsabilidad ciertamente y tiene que responder ante sus hechos, pero detrás del hombre malo están los espíritus malos. Y este es el gran engaño de la religión del diablo, la idolatría. Dios miró la tierra y toda la tierra estaba llena de idolatría, todas las naciones de la tierra. Pero vio Dios el corazón de un hombre. Dios busca los corazones de las personas, aquellos que estén dispuestos a creerle a Dios, a oír de Dios, a creerle a Dios y obedecer la palabra de Dios. Y Dios vio a un hombre en la Mesopotamia. Este hombre se llamó Abraham, y allí comienza la historia de la salvación para todas las naciones del planeta Tierra. Dios abrió los cielos, es un portal que Dios abrió,
en Mesopotamia, de manera especial donde estaba Abraham, en Ur de los Caldeos, allí donde está el río Tigris, el río Éufrates, lo que hoy sería la nación de Irak. Entonces Dios vio a este hombre allá en la Mesopotamia, se acercó a él, hizo un pacto Dios con Abraham. Podemos leer acerca de este encuentro de Dios, este portal que se abrió en el cielo para que Dios descendiera a hablar con Abraham. Está en Génesis capítulo 12. Allí la Biblia habla de este pacto que Dios estableció con Abraham. Abraham oyó de Dios, creyó la palabra de Dios y obedeció. Obedeció. Esto es lo fundamental, obedecer. Abraham posiblemente no vio el futuro, no pudo entender bien lo del futuro, pero creyó y obedeció. Esta es la fe. Por eso Abraham es el padre de la fe. Es la convicción de lo que no se ve, la definición de fe. Abraham estaba convencido que aquello que no veía, pero que Dios le estaba mostrando en su palabra, era la verdad. Abraham creyó, y dice la Biblia en Hebreos, que Abraham salió de la tierra de la Mesopotamia a la nueva tierra que Dios le ofrecía, sin saber a dónde iba. Es fe, convicción que no se ve, certeza de lo que se espera. Dios le prometió una nueva tierra. Dios le dijo a Abraham, salte de la tierra donde habitas, porque es tierra de idólatras, de idolatría. Está bajo maldición por la idolatría de tus padres, de todos los que habitan allí. Salte, porque voy a hacer una obra nueva contigo y a través de ti. Dios estaba viendo el futuro de la salvación de las naciones si Abraham le creía, y Abraham le creyó. Por eso Abraham es el padre de la fe, y es allí donde comienza la historia de la salvación. Podemos leer Génesis capítulo 12. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Serán benditas en ti todas las familias. En otras versiones dice todas las naciones de la tierra. Dios iba a hacer algo diferente a través de Abraham. Abraham iba a ser el recurso que Dios iba a tener en la tierra para la salvación de todas las naciones. En Abraham iban a ser bendecidas todas las naciones de la tierra, como hoy conocemos todas las naciones, que son naciones gentiles, entre ellas México, Guatemala, Estados Unidos, Canadá, Rusia, China. Todas las naciones son creación misma de Dios, y Dios estaba en el plan de salvación a todas estas naciones. Pero comenzaba con Abraham. De Abraham salió la nación de Israel. Dios le dijo, en ti nacerá una gran nación, la nación de Israel. Dios creó a la nación de Israel de una manera diferente. Una nación que no iba a ser idólatra, no iba a estar contaminada con la idolatría y los demonios de las naciones gentiles. Una nación diferente. Iba a ser una nación santa de Dios. Por eso Dios estableció este pacto con Abraham, y Dios confirmó el pacto por medio del hijo de Abraham, un anciano de 100 años teniendo un hijo milagroso. ¿Por qué milagroso? Porque fue un milagro de Dios. Un anciano de 100 años procreando un hijo con su esposa Sara, que tenía 90 años, una mujer estéril, nunca había dado hijos.
Este es el milagro. Dios es Dios de milagros. Entonces Isaac es el hijo de la promesa y a través de Isaac nacería Jacob. Y de Jacob 12 hijos que formarían las 12 tribus de Israel. Y de una de las tribus nacería Jesús de Nazaret. Y de Jesús de Nazaret naceríamos nosotros, los cristianos, la iglesia cristiana. Dios es Dios de plan y de propósito. Por eso debemos conocer el principio y los fundamentos que están en el principio para poder entender los tiempos que hoy estamos viviendo. La primavera es fundamental para poder comprender todo ello y fue precisamente en la primavera que sucedieron los grandes acontecimientos para la nación de Israel. 2 pueblos hay en las Escrituras que tienen que ver con el cielo. Número 1, Israel. Número 2, la iglesia de Jesucristo. Son 2 pueblos diferentes, 2 pactos diferentes, pero son pueblos de Dios. Y cada pueblo debe saber lo que Dios le ha dado. Hoy estamos en el tiempo del nuevo pacto en la sangre de Cristo. Estamos en el tiempo de la iglesia cristiana. Estamos en el tiempo del mover del Espíritu Santo. Por eso todo cristiano hoy que ora, hay un portal en el cielo, se abren los cielos. Es lo que está escrito en Jeremías 33:3, el cumplimiento que tiene que ver con la revelación de Dios. Cuando los cielos se abren a través de la oración, Dios dijo, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios está enseñando las cosas del cielo y todo lo que se mueve aquí en la tierra y desenmascarando las obras de Satanás que se mueve en las tinieblas. Por eso el cristiano que ora caminará en luz. Hoy hablaremos de el portal de la primavera que tiene que ver con Israel. Hemos dividido en 2 partes la enseñanza, porque la enseñanza tiene que ver, número 1, con Israel y número 2, con la iglesia. Hoy hablaremos de Israel porque allí están los fundamentos de la palabra que Dios estableció en cuanto a la salvación para toda la humanidad. Así que empezaremos hablando desde el principio, cómo Dios le dijo a Abraham. Esto es importante porque cuando Dios llamó a Abraham en Génesis, encontramos cómo Dios le dijo a Abraham que el pueblo o la nación que nacería de los lomos de Abraham iban a nacer y estar en esclavitud. Dios había determinado todo ello, era el plan de Dios. Iba a nacer y a formarse esta nación en esclavitud. Eso está en Génesis capítulo 15. Vamos a leer versículos 15 al 14. 13 al 14. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Aquí está lo que Dios le dijo a Abraham: el pueblo que va a nacer de ti, de Isaac y de Jacob, van a ser esclavos de un pueblo. Ese pueblo lo conocemos, Egipto. Iban a ser esclavos en Egipto 400 años. La Biblia nos enseña en Éxodo que fueron 430 años que estuvieron. O sea que Dios establece el plan hacia el futuro y había un futuro establecido ya para Israel. Entonces a los 400 años o 430 que dice Éxodo, estaban en plena esclavitud. Faraón había
esclavizado a la nación de Israel y estaban trabajando sin salario. Hemos enseñado ello. Todo trabajo tiene que recibir un salario. Ellos no tenían salario. Entonces había una injusticia de Faraón. Entonces Dios a su tiempo hace juicio contra la maldad y hace juicio a aquellos que están padeciendo la injusticia. Y todo esto sucedió, pero Dios necesitaba un hombre en la tierra. Todo lo que hace Dios a favor de los pueblos lo hace a través de líderes. Por eso se necesitan líderes que le crean a Dios. Abraham fue un líder, Isaac fue un líder, Jacob fue un líder. Se necesita una persona, un ser humano que le crea a Dios. Entonces Dios también vio el corazón de un hombre en la tierra del pueblo hebreo y se llamó Moisés. Y se le acercó Dios a Moisés y aquí está lo que Dios le dijo a Moisés. Así que aquí comienza el portal en primavera. Todo esto fue en primavera. En primavera Dios abre los cielos y se acerca a la tierra, tocando los corazones de personas o familias o ciudades o naciones. En este caso, Dios se acercó a Moisés. Éxodo capítulo 3, versículos del 6 al 10. Y dijo: Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: Bien he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Desde el cielo, Dios dando las instrucciones aquí en la tierra a un líder llamado Moisés. Moisés era un anciano ya en ese tiempo, 80 años de edad, cuando Dios se acercó, cuando Dios abrió los cielos y se acercó a una persona de la tercera edad, podríamos decir en los términos actuales. Un anciano, 80 años. Cuando el hombre cree que ya está todo terminando, Dios está comenzando. Y Dios le dijo: serás mi líder para libertar a mi pueblo de la esclavitud de Egipto. Vas a ir a los hebreos y les dirá: el Dios de los cielos, el Dios creador de la tierra, el Dios creador de Israel, el Dios de sus padres, ha oído el clamor de la esclavitud de ustedes y se ha acercado en esta primavera. Así que van a ser libertados. Vamos a leer versículos del 16 al 20, Génesis 3. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto, y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano,
y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Esto habla del juicio de Dios sobre la injusticia de Faraón cometida durante 400 años a la nación de Israel. Vendrían las plagas, que serían 10 plagas de juicio sobre Egipto. Todo esto está registrado en el libro de Éxodo. Dios no hace nada sin antes anunciarlo. Dios estaba profetizando todo lo que haría, pero se necesita un hombre en la tierra que le crea. Y a través de Moisés se llevó esta palabra hacia los hebreos para que los hebreos le creyeran. Los hebreos no conocían al Dios de los cielos. Hoy hablamos de Jehová, Dios de los ejércitos. Hoy hablamos de Jesucristo. Hoy hablamos con nombre propio de nuestro Dios. Pero en los tiempos de Abraham, en los tiempos de Moisés, todavía no había dado Dios a conocer su nombre. Por eso dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Soy el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso. Cuando empezó a conocerse el nombre de Jehová o Yahvé, Dios de los ejércitos, fue cuando Moisés le creyó a Dios, y fue allí cuando Dios le reveló cómo le llamarían a partir de ese momento. Sí, tenemos en el caso de Abraham, y los patriarcas conocieron a Dios como Jehová Jireh, El Shaddai, que es nuestro Dios todopoderoso, como el omnipotente. Y ya con Moisés, aquí vemos precisamente en este pasaje que leímos, nos habla que allí Dios se mostró como el yo soy. Y eso fue lo que Dios le dijo a Moisés: diles que el yo soy los ha liberado. Y de allí el término Jehová se empezó a conocer. Algo muy importante es el monte donde Moisés tuvo este encuentro con Dios, ¿no? Porque hablamos del mismo monte donde Moisés tuvo su llamamiento, donde Moisés vio la zarza ardiente, ¿no? Y el mismo monte también donde también Israel recibió la ley, ¿no? La Torá, que dicen ellos, que se celebró en Pentecostés, también en primavera. Así que todos estos acontecimientos en el mismo monte, y no es un monte cualquiera, es un monte que en la Biblia lo encontramos de dos nombres más específicos, ¿no? Como es Horeb o Sinaí, pero es la misma montaña. Y la Escritura hace énfasis: el monte de Dios. Sí, habla es el monte de Dios. Dios descendió a su monte. Sí. Al monte Horeb o monte Sinaí, su monte, sí, para tener un encuentro con su hombre. Así es. En este caso, Moisés. Sí, en el caso de las palabras, lo que se cree es que Sinaí tiene que ver con la luna y Horeb con el sol. Entonces, hablar de Dios en el monte Sinaí o en el monte Horeb es como decir que Dios es el Dios tanto del sol como de la luna. Y era un monte también, si tú lo podías ver de fuera, ¿no? Porque era un monte que estaba en una península que se quiere decir un pedazo de tierra rodeado de agua, ¿no? Que en el otro lado es Arabia Saudita, ¿no? Y entonces de Arabia Saudita podías ver la península y podías ver el monte justamente en medio. O sea, era un monte que llamaba la atención porque estaba en una península. Y es allí donde Dios habló con Moisés, donde Moisés estuvo en la presencia del Señor, donde 3 veces subió el monte Sinaí para estar en la presencia de Dios. Todo encuentro que Dios establece en la tierra tiene un cumplimiento profético. El encuentro que Dios tuvo con Abraham, de acuerdo a la profecía, el encuentro que Dios tuvo con Moisés en su monte. Todo ello primavera, tiempo cuando los cielos se abren, un portal para que Dios se acerque a la tierra, a personas o familias o ciudades o naciones. Todo esto está registrado en las Escrituras y el Espíritu Santo nos va abundando en conocimiento. Así que el encuentro de Dios con Moisés fue en una primavera y después Dios establece, cuando hubo obediencia
a las instrucciones de Dios y el pueblo de Israel iba a salir de la esclavitud de Egipto, Dios instituyó lo que conocemos como la Pascua. La Pascua es la muerte de un cordero sin defecto, un macho sin defecto, un cordero en perfectas condiciones. Todo esto era figura o tipo del Cordero de Dios que vendría a morir en la cruz del Calvario, nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios nos habla desde el Antiguo Testamento. Dios instituye la Pascua con la muerte del Cordero, pero no queda allí. Dios dijo, a partir de la Pascua se instituye un nuevo tiempo, un nuevo calendario anual. Es el calendario de Dios. Dios comienza su calendario, Dios comienza el año en primavera. Por eso todos los que hoy somos cristianos debemos ciertamente movernos en lo terrenal, en el calendario gregoriano, pero en lo espiritual, en el calendario de Dios. Nosotros como cristianos, aunque caminamos en la carne, no militamos de acuerdo a la carne, militamos de acuerdo a la guianza del Espíritu Santo. Y Dios instituye su calendario, y aquí tenemos el calendario que Dios establece en la primavera. Podemos leer Éxodo 12, del 1 al 3. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Las fechas son importantes. ¿Qué día tenía que apartarse el cordero? El día 10. ¿Y qué día tenía que sacrificarse? El 14. ¿Todo ello se cumplió con Cristo? Sí, exacto, y tiene que ver con el primer mes, que es el mes que se conoce como Nisan o Abib, que a veces en nuestro calendario gregoriano puede caer o en marzo o en abril. En abril, sí. Este año cayó en abril. Sí, Nisan es una palabra que significa milagro, y Abib, que también significa primavera. Así que hablamos que es el mes de la primavera o el mes de los milagros, y tiene que ver por eso con el primer mes. Y aquí vemos la palabra, Dios se la dio a Israel el primer día del primer mes del primer año, se puede decir. Ahora sí que se lo dijo, ¿no? Van a apartar un cordero de aquí a 10 días para que el 14 sea inmolado. Entonces esa fue la palabra, y todo empezó el primer día del primer mes, que también en el calendario judío se empezaba con la luna nueva. En la mera luna nueva Dios le dijo a Israel: hay luna nueva, hay un nuevo mes, hay un nuevo año, por lo tanto van a empezar en este mes, para que va a ser conocido como un mes de liberación, porque es lo que significa el número 14, significa redención o liberación. Y eso fue exactamente lo que Dios hizo en Pascua, que Dios liberó a Israel de Egipto. Por eso Pascua significa también pasar por alto. Y esto es significativo para nosotros los cristianos, porque nuestra Pascua, la Pascua nuestra cristiana, se llama Jesucristo. Nosotros no estamos siguiendo el ritual de matar un cordero, como todavía en algunos pueblos allá en Oriente lo están haciendo. Nosotros ya estamos en el recuerdo de lo que sucedió en la cruz del Calvario. Sí, porque el Cordero de Dios murió dando su vida por toda la humanidad, y toda persona que crea en la muerte de Cristo, que crea en su resurrección, pasa a ser un hijo de Dios. Así que nuestra Pascua es Cristo, y cada año la estamos recordando en primavera. Por eso al entrar la primavera estamos contentos, gozosos, porque en la primavera fue cuando Cristo, el Cordero de Dios, dio su vida por nosotros, venciendo el pecado,
venciendo la muerte porque resucitó al tercer día y venciendo a Satanás el diablo. Por eso hay alegría. Cuando nosotros sabemos todo esto, estamos contentos. Así que el conocimiento de esta verdad es fundamental para llevar una vida victoriosa aquí en la tierra. Todo cristiano, al entrar la primavera, debe dar gracias al Señor porque es un tiempo de luz, de mucha luz, y sobre todo en estos tiempos de luz profética. Y recordamos lo que está registrado en el Antiguo Testamento para afirmarnos en fe, para saber el fundamento y las bases que se establecieron, como en este caso de la Pascua. La Pascua habla de libertad, habla de salvación. Para nosotros, nuestra Pascua fue Cristo, la sangre de Cristo nos hizo libres, nos dio libertad Dios de las manos del enemigo. Así que por eso damos gracias a Dios. Y vamos a ver otra bendición más que hubo en cuanto a la primavera en el pueblo de Israel. Todo ello tiene que ver con la enseñanza que tenemos en el Antiguo Testamento para nosotros los cristianos. Y encontramos algo muy importante, como es el alimento. Dios es el Dios de la comida. Dios alimenta a su pueblo. Por eso es importante hoy en día creer en Jesucristo para entrar a las bendiciones en Cristo Jesús, porque en Jesucristo ya se rompió la maldición de pobreza, la maldición de escasez, la maldición que tiene que ver con el asunto de la comida escasa. Solamente en Jesucristo puede haber una retribución de parte de Dios cuando hemos creído. Y todo comienza en el desierto. Salieron de Egipto y Dios los sacó con mano fuerte, dice la Biblia. Despojaron del oro y la plata a Egipto, tenían mucho dinero, muchos recursos económicos, pero había que comer. En el trayecto de Egipto al monte Horeb, al monte Sinaí, porque iban a ir 3 días de camino. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Empezaron a murmurar, empezaron a quejarse. Y esto no agrada a Dios. El quejarse no agrada a Dios. Si estamos viendo las bendiciones que hay en el cielo, el sol, la luna, las estrellas, el agua, el viento, los árboles, los ríos. Estamos viendo todas las bendiciones que Dios nos da. Tenemos que ser agradecidos a Dios y caminar en gratitud, dándole gracias a Dios por todo ello. Dios probó en el desierto al pueblo de Israel y no pasaron la prueba. Pero Dios en su misericordia, a pesar que se quejaron, a pesar que murmuraron, Dios le dio un alimento especial. Ese alimento vino del cielo directamente. Se le llama el alimento de los nobles, es el pan de nobles, es el pan del cielo y se le conoció con el nombre de maná. Maná es el alimento de Dios que envía del cielo a la tierra. Y tiene que ver con el diezmo. Aquí hay una gran enseñanza de lo que representa el diezmo, que habla de la comida, habla del alimento. Por eso todo ello son cápsulas que debemos analizar, que están allí en la palabra de Dios. Vamos a leer lo que está en el Salmo 78, 17 al 20. Allí el salmista habla de el maná. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también el pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto, oyó Jehová y se indignó,
se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Dios es Dios de la comida. Desde el principio Dios estableció la comida antes que Adán y Eva fueran creados. Cuando Adán y Eva fueron creados por Dios, ya existía la comida, abundancia de comida en el planeta Tierra. Pero Dios nos prueba en medio de las circunstancias adversas. El pueblo de Israel había salido de Egipto y estaban en el desierto. Y cuando entraron al desierto, empezaron a quejarse de estar en el desierto, sobre todo en cuanto a la comida. Entonces Dios se molestó, les envió carne. Dice la Biblia que les envió codornices, mucha carne hasta saciarse, hasta lo último en cada persona. Pero todos murieron en el desierto por haber desobedecido a Dios. Y Dios mandó maná, el maná que alimentó al pueblo de Israel 40 años. Todo esto fue en primavera, para podernos ubicar. Tiempo de bendición, tiempo de luz. Así que, amigo, amiga, en esta primavera es tiempo de salvación, es tiempo de bendición en la comida o la alimentación. Aquí dijo Dios en Éxodo 16:16, esto es lo que Jehová ha mandado, recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, un gomer. El gomer es la 10ª parte del efa. El efa era la medida de los granos, la medida básica de los granos es como dijéramos 1 kilo. La 10ª parte de 1 kilo, el diezmo de 1 kilo representaba el gomer. El diezmo era lo que tenían que recoger, un gomer por cabeza, un diezmo por cabeza. Es la institución que Dios establece en cuanto a lo que era el diezmo, porque ya el diezmo lo había dado Abraham desde tiempo atrás, pero Dios estaba mostrando la importancia de lo que sería el diezmo. El diezmo tiene que ver con la comida, el alimento. Por eso la Biblia dice, traigan los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, alimento en mi casa, y yo abriré portal, es un portal, abriré el portal de los cielos y derramaré bendición de comida sobreabundante en su mesa. Es la promesa de Dios. Por eso en primavera es tiempo de buscar a Dios para que Dios pueda proveernos todo lo que necesitamos. Amigo, amiga, estamos en el mejor tiempo de Dios, tiempo de luz, tiempo de salvación, tiempo de prosperidad de Dios. Los portales vienen de parte de Dios cuando Él los abre y entonces Dios se acerca a la persona que le crea. Un día el portal del cielo se abrió, se acercó Dios a un hombre llamado Abraham. Se sigue acercando Dios a los hombres como fue Isaac, Jacob, se acercó a Moisés. Hoy se está acercando a ti, amigo, amiga. Solamente tienes que creer en Jesucristo. Yo te animo a que hagas esta declaración: Señor Jesús, me arrepiento de ser incrédulo, me arrepiento de estar apartado de Dios y decido creer en Jesucristo, creer en su sangre, creer en su resurrección. Y lo declaro Señor y Salvador. Amén y amén. Si hiciste esta declaración, ya en un acto de fe has pasado de muerte espiritual a vida espiritual. Ahora continúa estudiando de la Biblia. Tienes que ir a una iglesia para ser enseñado en las Escrituras y caminar con el Espíritu Santo. Bienvenido a la familia de Dios. Pues bien, agradecemos sus saludos y gracias por habernos acompañado. Les esperamos en nuestros próximos programas. Y mañana
día del mensaje online, 12 del día. Les esperamos también allí. Las bendiciones sigan estando con ustedes. Hasta pronto.